Bien, bienvenido en esta noche. Vamos a estar, este es el cuarto video sobre la serie Predestinado para cuestionarme la predestinación. Como dije en el primero, mi intención no es que ningún calvinista deje de creer en el calvinismo. Entiendo que hay gente que necesita tener algún tipo de seguridad de salvación. ¿Verdad? Y yo lo explico sencillo. Si tú tienes una relación con Dios saludable, pues tu relación está segura. Tu salvación está segura porque tu relación está segura. La relación con mi esposa está segura, pues yo no tengo que estarle pidiendo a ella que me pruebe su relación por mí, su amor por mí. No me lo tiene que asegurar porque la relación es la seguridad. Así que respeto a las personas, como dije, respeto a las personas que, ¿verdad? Esas hermanas que necesitan tener las patas pelúas y usar falda y un moño para perseverar, pues yo respeto eso, ¿ok? Respeto el gabán y la corbata, ¿ves? Ahora yo pido respeto para la posición que yo sostenga y la forma en que yo llevo a cabo mi relación con el Señor, ¿ok? Esta serie va dedicada a todos esos hermanos que han sido perseguidos, regañados, humillados, marginados, ridiculizados, presionados por no creer en la doctrina de Calvino. Entiéndase la predestinación incondicional para ser bien exactos. Para esos hermanos que, ¿verdad?, se quedan a veces que no saben cómo responder los argumentos que le presentan estos calvinistas, como yo digo, rabiosos, proselitistas, ¿verdad?, militantes, pues tú sabes, se ven en aprietos, pues se les ponen en duda su experiencia cristiana. Pues para ellos es que yo comparto esta serie. Después de 47 años yo leyendo la Escritura y estudiando la Escritura, estudiando la historia de la iglesia, estudiando las distintas estructuras teológicas, pues mira, pues me cuestiono el calvinismo y les comparto en qué se basa mi cuestionamiento, ¿ok? Estamos hablando de unos temas bastante profundos en el sentido de que, pues, no estamos familiarizados con ellos, pero profundo era Apocalipsis y Daniel y mira, salimos al paso. Creo que todo el mundo lo disfrutó y lo entendió, pues también eventualmente yo espero que ustedes disfruten y entiendan esta serie también y los conceptos que estamos viendo aquí, ¿ok? Entonces, en la serie pasada estuvimos viendo el calvinismo en la historia, ¿verdad? Estuvimos viendo que básicamente, realmente, eran el concepto del destino en la historia originalmente eran unas deidades paganas, ¿ok? Y compartí con ustedes cómo los judíos ven este asunto del libre albedrío y la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Y vimos que los judíos no necesariamente, de hecho, no creen en la predestinación de Calvino, no tienen esa posición en la literatura rabínica, de los ejemplos que vimos aquí, que yo los saco de Wikipedia. Y vimos que los fariseos, por ejemplo, pues creían en un destino, en que Dios le llaman la divina providencia, pero que el hombre es libre. Y vimos otros pensadores, ¿verdad?, citas de otros rabinos judíos, más adelante, que para reconciliar la paradoja entre el conflicto, la tensión que se crea entre predestinación, soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, pues para no cancelar el libre albedrío del hombre, reducen a Dios, ¿verdad? Vimos varias citas, pueden ir al video pasado, eventualmente verán estas notas en la página.com. Y entonces, pues los fariseos tenían un dicho, ¿verdad? Que, tú sabes, no, todo está predestinado. Déjame ver si lo encuentro por aquí, creo que lo tengo más adelante, donde dicen que todo está previsto, aún así el libre albedrío es dado. Todo está predeterminado, menos el temor a Dios. Esa es la frase básica en donde resumimos cómo los judíos entienden esto, ¿ok? Y entonces vimos la posición de los, cité a Flavio Josefo, cité otro libro del contexto cultural,
Y vimos que los fariseos sostenían el libre albedrío. Y cuestiono yo, si Jesús le corrigió tantas cosas a los fariseos, ¿por qué no les corrigió esa noción del libre albedrío? ¿Verdad? Y mira que Jesús vino a revelar al Padre, a mostrar al Padre. ¿Por qué Jesús no corrigió a los fariseos en cuanto a su creencia sobre el libre albedrío? ¿Okay? Y entonces cubrimos en la Escritura como la primera mención de la palabra destino en la Biblia aparecía en Isaías, y resulta que Dios estaba reclamándole al pueblo que están adorando, rindiéndole culto a la fortuna y al destino. ¿Okay? Y entonces vimos los textos en donde en nuestra versión Reina Valera se traduce destinar, se usa el verbo destinar, y vimos que ninguna de esas palabras que se traducen ahí como destinar tienen que ver con destino exactamente. ¿Okay? Y vimos cómo en la versión King James no se utiliza destinar o la palabra en inglés fate para nada. ¿Okay? O right destined you. Son un montón de palabras diferentes. Y pues los traductores King James fueron muy, muy cuidadosos a la hora de hacer la King James. ¿Okay? Así que eso fue lo que vimos en la sección pasada. Hoy, en la parte 3 de las definiciones, titulo esta sección con una pregunta: ¿hacemos las definiciones en base a los hechos o hacemos los hechos en base a la definición? ¿Okay? Así que ya pues este primer párrafo pues más o menos lo que le acabo de decir, ¿verdad? Que es lo que cubrí en la sección pasada. Y la frase que utilizaban los fariseos era: todo está en las manos de Dios menos el temor a Dios. Porque yo entendía que eso le tocaba a los hombres. Con esta frase se resume cuál era esa posición in between de los fariseos. Todo está en las manos de Dios menos el temor a Dios. Entiéndase, o sea, Dios dirige todo, pero no dirige, no obliga, no programa el temor a Dios así a él. ¿Okay? Y Jesús no les corrigió esta posición a los fariseos, nunca, no tenemos el menor rastro. Claro, muchas personas rápido piensan en Juan, en los textos de Juan, y como les dije, de maldad, yo voy a tocar a Juan al final, es lo último que yo voy a tocar en esta serie. Así que no me van a obligar, no me van a chantajear o no me van a descarrilar, según yo sigo exponiendo mi cuestionamiento de la predestinación, tirándome los textos de Juan. ¿Okay? Entonces, pues vimos que en la discusión, si Dios conoce lo que cada hombre va a hacer, esto también estuvo en la discusión dentro de los rabinos judíos, pues esa es la pregunta o la paradoja que dirige la discusión sobre el tema de la predestinación. Si la actuación de cada uno está determinada, es inevitable e inmutable, ¿cómo es posible que el ser sea libre en su decisión? ¿Es su decisión? ¿Es libre? Estas son preguntas que surgen, ¿verdad? Y en este caso en particular con la clásica pregunta: si Dios conoce lo que cada hombre va a hacer. ¿Okay? Así que refiriéndome al título de la anterior, el título de esta parte, ¿hacemos las definiciones en base a los hechos o los hechos en base a las definiciones? Si definimos libre albedrío, decidir, libertad, esos tres conceptos, como la acción del hombre para escoger, decidir o actuar entre dos o más opciones, inevitablemente tenemos que aceptar que si no hay por lo menos dos opciones para elegir, decidir o actuar sobre ellas, no hay elección, no hay decisión, no hay libertad. ¿Okay? Vuelvo y repito esto. Si definimos el libre albedrío, decidir, libertad, como la acción del hombre para escoger, decidir o actuar entre dos o más opciones, inevitablemente tenemos que aceptar que si no hay por lo menos dos opciones para elegir, decidir o actuar sobre ellas, no hay elección, no hay decisión, no hay libertad. Habrá una actuación, pero no hubo decisión o elección.
si no hay dos opciones o más. Habrá una actuación, pero no hubo un ejercicio de libertad. Es absurdo. ¿Ok? Es absurdo. Si un individuo está en un avión que se va a estrellar, tiene la libertad de estrellarse con el avión o estrellarse sin el avión, tirándose del avión. No tiene la libertad de no morir, pues no tiene la opción de vivir en esa situación. Hablar de su libertad para morir o decir que tiene la libertad de morir, o peor aún, decir que fue su elección morir, es absurdo, irracional, ridículo. ¿Por qué? Porque ya definimos que tienen que haber dos opciones o más para que ocurra una decisión, elección o libertad. Si A es igual a B, no podemos aceptar que A no es igual a B. O sea, si a mí me ponen aquí A es igual a B y acá me ponen A no es igual a B, yo tengo que aceptar una de las dos, pero no puedo aceptar las dos a la vez como ciertas. ¿Ok? Esto es la base del pensamiento lógico. ¿Ok? Esta es una regla que los que han construido o han creído la predestinación pasan por alto, como veremos cuando estemos definiendo otros aspectos del tema. O sea, cuando yo leyendo en estos días, leyendo distintos libros sobre la predestinación, me doy cuenta que cuando no pueden reconciliar un concepto, pues te van a decir que primero te están diciendo que A es igual a B y después te están diciendo que A no es igual a B a la vez. Y yo les voy a enseñar, les voy a citar de varios libros cómo estas contradicciones las vemos en los que proponen la predestinación. Aquí vemos que hay un hecho que es la capacidad natural del hombre para escoger entre dos opciones. ¿Okay? Cuando yo estoy hablando de hechos, me estoy refiriendo al título. ¿Okay? Hacemos las definiciones en base a los hechos o hacemos los hechos o hacemos la... déjame leerla, me quedé. Vamos para atrás. ¿Hacemos las definiciones en base a los hechos o hacemos los hechos en base a las definiciones? Así que cuando yo me refiero de aquí en adelante a hechos, me estoy refiriendo a eso. Hechos. Cosas que enfrentamos, que aceptamos, que las vemos, son reales, son genuinas, existen, estamos de acuerdo. De ahí vamos a definir, vamos a explicar, ¿ok? Por el hecho, ¿ok? Vamos a entenderlo, vamos a analizarlo. Pero a eso me voy a referir cuando hable de hecho. Así que hay un hecho que es la capacidad natural del hombre para escoger entre dos opciones. O sea, nosotros vemos todos los seres humanos desde el principio de la humanidad y vemos que, distinto a los animales, el hombre, cuando enfrenta dos opciones, analiza cuál quiere, cuál le conviene, cuál necesita, cuál no, cuál le va a hacer bien, cuál no. Establece un juicio y se decide por una de las dos. ¿Ok? Eso es un hecho. Los animales no hacen ese juicio. Los animales tienen algo que se llama instinto, que los lleva a actuar de una forma en particular para su supervivencia. Y no los vemos cuestionándose, no los vemos tratando una forma distinta de hacer las cosas, sino que sencillamente ellos ya están en su cerebro, tienen todas las aplicaciones necesarias y actúan. ¿Okay? O sea, nosotros, si usted ha observado un pájaro, un ave haciendo un nido, tejiendo un nido, es una maravilla de ingeniería, pero ahí no está ocurriendo un proceso racional. Tú puedes estar seguro que no está, la reinita, por ejemplo, ella no está diciendo, meto la pajita por aquí o la meto por allá. Aquí le voy a dar una vuelta, o no. Lo hacen automático, como si fuera un robot programado en una fábrica.
y el nido queda perfecto y una fortaleza increíble. O sea, yo he visto vientos aquí de 45, 35 millas o más. Y esos nidos sobreviven. ¿Okay? La telaraña. La telaraña es una maravilla de ingeniería. ¿Entiendes? ¿Y quién le enseñó a la araña a hacer su telaraña? Está la araña haciendo juicios, analizando, mira, voy a dejar la telaraña desde aquí hasta allí, porque aquí está más fuerte. No, lo hacen todo instintualmente. Pero el hombre no, el hombre vemos que tiene esta capacidad de hacer ambas elecciones. ¿Ok? Entonces, por asociación y consenso, definimos esa capacidad como voluntad y a esa actuación como libertad. ¿Okay? Capacidad para escoger entre dos opciones. Le vamos a llamar voluntad a esa capacidad y cuando se actúa sobre esas dos opciones, esa actuación le llamamos libertad. Eso es lo que hemos definido en las distintas culturas, en las distintas lenguas, en los distintos idiomas. Así es. ¿Ok? Vemos cómo del hecho construimos entonces la definición. O sea, observamos esa conducta en el ser humano y la definimos. Le vamos a llamar voluntad, le vamos a llamar libertad. ¿Okay? Pero tiene que haber dos opciones o más. Pero si definimos primero voluntad y libertad como cualquier pensamiento o actuación del hombre, independientemente de las motivaciones o resultados de esa voluntad o libertad, pues podemos concluir que todo lo que el hombre piensa o hace, lo hace libremente, entre comillas. Y por consiguiente, el hombre es responsable de todo. Cuando decimos que el hombre es libre para pecar, y después añadimos que Dios lo condena por su pecado, porque es un hecho que Dios condena el pecado, pues Dios hizo algo de acuerdo con su naturaleza y el hombre también, ¿verdad? El hombre pecó porque esa es su naturaleza. Dios lo juzga, ¿verdad? Porque eso es la naturaleza de Dios. ¿Okay? Dios ahí es responsable por ejercer su justicia y santidad, pero el hombre es responsable por su pecado. Aquí, ¿verdad? En este ejemplo, se da ya por sentado que responsabilidad depende de quién inicia la acción. ¿Okay? Pero esta conclusión parte de una definición incorrecta de libertad que nos lleva a clasificar un hecho incorrectamente y por lo tanto nos lleva a adjudicar las responsabilidades incorrectamente. O sea, le estoy haciendo un ejemplo aquí, le estoy proponiendo un ejemplo donde nosotros decimos libertad es esto. Todo lo que el hombre hace es libertad, ¿verdad? Y lo hace libremente todo. Pues chévere, ok. Por lo tanto, el hombre es responsable. Y cuando decimos que el hombre pues, es libre para pecar, pues, y vemos que entonces el hecho de que Dios viene y confronta ese pecado, lo juzga, lo castiga o lo corrige, pues entonces asumimos, ya dado por definición, que Dios es responsable de juzgar y condenar y el hombre es el responsable por su pecado. Y eso aparentemente suena bien y suena lógico. Pero ahí el problema es que nosotros hicimos la definición y después juzgamos el hecho a base de la definición. ¿Por qué? Porque lo correcto aquí es lo que mencioné anteriormente. El hecho, la capacidad del hombre para escoger entre dos opciones, es lo que nos lleva a definir esa capacidad como voluntad y esa acción como libertad. Y el ejemplo que le estoy ilustrando aquí, que parece que es lo mismo, estoy hablando, no, estoy hablando al revés. Tomamos una definición, entonces juzgamos, clasificamos el hecho. Y, por lo tanto, pues en este caso, adjudicamos responsabilidad incorrectamente. ¿Por qué? Porque estamos definiendo incorrectamente el hecho. ¿Por qué? Porque hicimos la definición primero y después juzgamos el hecho. Cuando lo correcto es del hecho, construimos la definición. Y esto es lo que ocurre cuando definimos los hechos en base a la definición. Ahora, volviendo al hecho. El hecho mencionado no es que el hombre decide o actúa.
es el hecho de decidir, elegir, escoger entre dos o más opciones por sí mismo. ¿Ve? O sea, en el ejemplo que les planteé, que les dije que es incorrecto, es porque se lo presenté y se lo ilustré todo, sacando la cláusula dos opciones o más. ¿Ve? Estuvimos hablando definiendo la actuación del hombre sin la opción de dos opciones o más. ¿Okay? Definimos esa capacidad como libertad, la que tiene dos opciones o más. Definimos que si hay una sola opción disponible, cuyo resultado es inevitable e inmutable, ya sea que el hombre decida o no actuar sobre la misma, que eso no es un ejercicio de libertad. O sea, si no hay dos opciones, lo que hay es una sola opción, con resultados inmutables e inevitables, no podemos decir, por la definición original, que eso es un ejercicio de libertad. No podemos llamarle elección. ¿Ok? No se puede. No coincide. ¿Ok? Lo definimos cuando el hombre actúa, decide, cuando no hay dos opciones, solo hay una opción. A eso lo vamos a definir como esclavitud, obligación, coerción o bingo, destino. Que es lo que les gusta a mis hermanos calvinistas. ¿Entiendes? Cuando hay una sola opción y el hombre actúa sobre una sola opción, a eso nunca le vamos a llamar decisión o elección. No le vamos a llamar libertad. A eso le vamos a decir esclavitud, le vamos a decir obligación, le vamos a llamar coerción, si la situación o alguien lo lleva a eso, ¿verdad? A una sola opción. O bingo, eso va a ser destino, correctamente. ¿Okay? Ejemplo, volvemos al hombre del avión. El hombre decide no estrellarse con el avión, escoge tirarse porque tiene la opción de abrir la puerta y abandonar el avión. No me introduzcan que tiene un paracaídas, no. ¿Okay? No, sin paracaídas, no hay paracaídas. ¿Okay? El avión se está estrellando, el hombre puede abrir la puerta y tirarse. Tiene dos opciones. ¿Okay? Es libre de tomar esa decisión. Lo mismo, si decide no tirarse, es su decisión. Porque tiene la opción de tirarse y tiene la opción de no tirarse. Y él toma una decisión. Puede elegir tirarse el avión, como que puede decidir estrellarse con el avión. Podemos hablar hasta de la responsabilidad de esa decisión. Ahora, hablemos de que él decide morir. ¿Qué? No hay que decidir sobre eso. No hay opción, es inevitable, va a morir. No podemos culparlo o responsabilizarlo por suicidio. ¿Por qué? Porque él no tiene la opción de no morir. Otro ejemplo. El hombre no tiene la libertad de no respirar. Puede intentar no respirar, pero está obligado. Si se obliga a no respirar, él mismo, lo más que va a lograr es quedar inconsciente y su sistema autónomo lo obliga a respirar de nuevo. El hombre puede elegir mecánicamente interrumpir su respiración ahorcándose o hundiéndose en el agua, pero no puede dejar de respirar por él mismo. No puede. ¿Ok? Tiene la libertad de vivir o suicidarse, pero no tiene la libertad de dejar de respirar. Pudiéramos decir que tiene la libertad de intentar de dejar de respirar, pues tiene la opción de intentarlo o no, pero no podemos decir que tiene libertad para dejar de respirar, pues no lo puede lograr. Así vemos cómo de un hecho, escoger entre dos opciones, construimos una definición de voluntad, libertad y hasta responsabilidad. Pero si hubiéramos escogido partir de otro hecho como la obligación de respirar para definir lo mismo, hubiéramos llegado a otra definición de voluntad, libertad y responsabilidad. ¿Okay? O sea, ¿qué observamos? Si usted lo intenta, usted sabe que por usted mismo usted está obligado a respirar. Usted no tiene la libertad de no respirar.
porque no tiene la opción de no respirar, no le es concedido por la naturaleza. Usted puede quitarse la vida, y de varias formas, y una de las formas es que usted interrumpa su respiración mecánicamente, añadiendo fuerzas, ¿verdad?, que lo coercionen a detener su respiración. Pero por usted mismo no puede, porque su cerebro, su sistema nervioso está programado para que usted continúe respirando. ¿Ok? Entonces, repasando la mal definida libertad del hombre para pecar, mencionada anteriormente, vemos que de un hecho, la esclavitud del hombre al pecado después de la caída, se define mal, pues no hay dos opciones para el hombre, pecar o no pecar. Solo hay la opción de pecar. Descartamos por ahora la opción de no pecar antes de la caída. Antes de la caída el hombre tenía libertad. Pecar o no pecar. Adán tenía esa libertad. ¿Ok? Y nosotros en Cristo ahora, los seres redimidos, tenemos la misma libertad que tenía Adán. ¿Ok? Y les voy a añadir algo, que lo vamos a estudiar en el futuro. Adán no tenía seguridad de salvación. No la tenía. Piénselo. Lo vamos a discutir en un futuro. ¿Ok? Descartamos esa opción por ahora. La situación que estamos viendo es que el hombre ha caído y solo tiene una opción, pecar. ¿Ok? Por lo tanto, el hombre no es libre. Es un hecho. La situación es peor. No solo está obligado a pecar, es pecador. Nace pecador. O sea, que el hombre tiene la condición de pecador y solo tiene la habilidad para pecar. No hay forma de que se libre de eso. ¿Ok? Por lo tanto, no puede agradar a Dios, otro hecho. Está destituido de la gloria de Dios, otro hecho. No puede resolver el problema, otro hecho. Otro hecho no observado, pero aceptando la revelación de Dios, Dios ofrece salvarlo. Otro hecho revelado. Le digo revelado porque no lo podemos probar científicamente, lo aceptamos por fe, por revelar, porque la Biblia lo dice. Otro hecho revelado. Unos se salvan y otros no. De aquí en adelante es que empieza la discusión. Surgen preguntas todas genuinas. Van a surgir preguntas definidas. ¿Por qué salva a unos y a otros no? ¿Por qué no salva a todos? ¿Estaba Dios obligado a salvar? ¿Por qué no impidió el pecado en primer lugar? ¿Por qué hizo seres libres? ¿Creó Dios seres libres? Todas estas y otras van a tratar de explicar el hecho, adjudicando a Dios la intención, la creación y la acción de la salvación, ya que el hombre no es capaz de cambiar su condición ni escoger sus acciones, porque es esclavo del pecado. Pero al construir las explicaciones, hay que utilizar los hechos de la naturaleza y el carácter de Dios revelados. Y si las respuestas a las preguntas armonizan con Dios, son satisfactorias. Si no armonizan o contradicen algo de la naturaleza o el carácter de Dios, hay que cambiar las definiciones para que sean satisfactorias. Y ese es el proceso que se va a dar, que va a dividir el protestantismo entre predestinación y no predestinación. Nos quieren obligar a creer que el protestantismo está dividido entre calvinistas y arminianos. No. Hay calvinistas, hay arminianos y hay cuestionadores del calvinismo como yo, que no soy arminiano. ¿Ok? Me pueden tildar el hecho, ¿verdad? Me pueden tirar en la categoría de que soy arminiano porque no soy calvinista. Pero eso es como los demócratas, ¿sí? ¿Entiendes? Si tú no eres demócrata es porque eres republicano. O sea, hello. O sea, no saben que hay libertarianos, hay constitucionalistas, hay el Partido Verde, ambientalista, y hay un montón de partidos en movimiento en los Estados Unidos. ¿Okay? Hay patriotas cristianos, hay patriotas que no son cristianos.
Hay constitucionalistas cristianos, constitucionalistas que no son cristianos, y así es una gama. Pero para los demócratas, en su mentalidad chiquita, fanática, si tú no eres demócrata, es porque eres republicano. No se les ocurre. ¿Okay? Entonces, pues lo mismo va a pasar aquí. Si contestamos estas preguntas de acuerdo al carácter revelado de Dios, pues ok, son satisfactorias, las aceptamos. Pero cuando llegamos a una conclusión, que es de lo que yo acuso a los calvinistas y a los predesticionistas, vamos a decirle. Pues, ¿qué ocurre? Vemos que ellos van a cambiar las definiciones para poder armonizar, darle racionalidad a su estructura y a sus declaraciones. Vamos a ver cómo lo hacen los calvinistas. Por ejemplo, Dios es amor, es un hecho, eso está revelado, ¿verdad? Algunos sabemos que Dios es amor porque no solo nos lo revelaron, sino que lo hemos experimentado. Ahora, ¿ama a todos? Sí. ¿Por qué no salva a todos? Ahí enfrentamos un hecho. Dios ama a todos, pero no salva a todos. ¿Cómo explicamos esto? Porque Dios no solo es amor. Dios es justo y santo. Por lo tanto, el pecado crea una separación insuperable de parte de Dios. Para que el amor no contradiga la justicia y la santidad de Dios, admitimos que Dios es misericordioso, que eso también nos revela la Escritura. Por lo tanto, provee para quitar el pecado de en medio. Una frase que se utiliza en Hebreos. ¿Okay? El pecado aparece en tres escenarios. El pecado aparece delante de Dios, el pecado aparece en mi alma y el pecado aparece en mis miembros. ¿Okay? Entonces, tiene que manifestar esa misericordia. Por tanto, provee para quitarle el pecado de en medio, pero Dios también tiene ira. ¿Okay? Como es misericordioso, provee para quitarle el pecado, pero Dios también tiene ira. Tiene que manifestarla contra el pecado y el pecador. Tiene que manifestarla ya sea para corregir y satisfacer el amor o para castigar y satisfacer la justicia. Hasta ahí todo está bien, todo está chilling. Ya la pregunta de si Dios estaba obligado a salvarle es sí por su amor y la respuesta es no por su justicia y santidad. O sea que la pregunta de si Dios estaba obligado a salvar tiene dos contestaciones. Es sí, Dios está obligado a salvar por su amor lo obliga a querer salvar, pero su justicia y su santidad no puede salvar al que ha pecado, no tiene que salvar al que ha pecado, porque eso fue la elección del hombre, no de él. Hasta ahí, no se manden, hasta ahí. Pero eso no resuelve por qué unos sí y otros no, se queda en el aire. Entonces, como el hombre es esclavo del pecado, que es un hecho, y no todos se salvan, otro hecho, Dios tiene que decidir a quién se la va a aplicar y a quién no. Porque es un hecho. El hombre esclavó el pecado y no todos se salvan. O sea, como el hombre esclavó el pecado, él no puede producir la salvación. Él no puede resolver el problema del pecado. Entonces, el otro hecho, no todos se salvan. ¿Cómo explicamos eso de que no todos se salvan? Entonces, Dios tiene que decidir a quién se la va a aplicar y a quién no. Y estoy siguiendo el razonamiento de los que construyeron la predestinación. Ya aquí Dios está señalado como el autor de la salvación y el adjudicador del beneficio. O sea, si Dios produce la salvación y unos se salvan y otros no, pues entonces Dios es quien aplica. El problema es que las criaturas, nosotros, vamos a hacer a Dios responsable de la elección, tanto de los elegidos para salvación como de los elegidos para perdición. Otro hecho.
Por lo tanto, hay que buscar en Dios qué atributos nos pueden explicar por qué Dios no es responsable. ¿Ve? O sea, los calvinistas van desarrollando la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Y entonces no se dan cuenta de que Dios va a ser responsable por la salvación. Dios va a ser responsable de por qué unos se van a salvar y otros no. Pero cuando enfrentan ese hecho, hay un problema. Porque hay gente que vamos a decir, pero ven acá, Dios es responsable entonces de aplicar la salvación. Pues entonces, ¿qué hacen los constructores de la predestinación? Van a buscar qué atributos de Dios pueden explicar por qué Dios no va a ser responsable. Primero se va a utilizar la gracia de Dios. Por definición es el don inmerecido. Esa es la definición básica de lo que es la gracia. Como es inmerecido, pues ni los elegidos para salvación lo podían esperar. ¿Okay? No pueden reclamarlo, mira, nos tiene que salvar, aquí estamos. Queremos salvarnos, ayúdanos, tirarnos a salvar con la salvación. No, porque es inmerecido, no pueden reclamarlo. Y solo pueden quedar agradecidos. Y, por otro lado, los elegidos para perdición no se pueden quejar, pues Dios no estaba obligado a salvarlo. O sea, a quien Dios decidió no aplicarle la salvación, no se pueden quejar porque ni Dios no tenía por qué salvarlo. Eso no era problema de Dios. ¿Verdad? Eso es utilizando la gracia. Entonces, después viene el preconocimiento de Dios. Los que construyen la predestinación van a recurrir al preconocimiento de Dios. Vimos cómo los judíos ya consideraban esto en su discusión sobre el libre albedrío. O sea, aunque los judíos mismos no estaban en favor de eliminar el libre albedrío o cancelarlo, ellos sí hacen la pregunta, está en la discusión, la reconocen como un hecho, ¿verdad? Dios tenía conocimiento de quién va a servirle y quién no. ¿Ok? ¿Verdad? Eso lo dan por un hecho, ellos, no nosotros, ellos, no yo que me estoy cuestionando, no, ellos los que están construyendo la predestinación. Como Dios sabe quién le va a servir y quién no, pues ya había decidido aplicar el beneficio a cada cual. ¿Ok? Después entonces recurren a la soberanía de Dios. Dios en su soberanía decretó de antemano todo lo que iba a suceder. Y aunque creó los seres con voluntad, les prefijó las condiciones y las acciones en las cuales iba a utilizar esa voluntad. ¿Okay? Todo esto se desprende del hecho de que el hombre es esclavo de su pecado y el hecho de que no todos se salvan. ¿Okay? Son dos hechos, tenemos que explicarlo. ¿Okay? No decimos que eso no es. El hombre es esclavo de su pecado, estamos todos de acuerdo. Y no todos se salvan, estamos de acuerdo. Pues de ahí viene toda esta ejercicio de explicar estas dos cosas satisfactoriamente. El problema es que cuando las explicamos, para mí Dios queda responsable de aplicar o no la salvación, de escoger a quién se la aplica o no. Pero entonces, los que continúan la predestinación, no, Dios no puede ser responsable. Así que tenemos que barajear esto de nuevo. Vamos a ver qué arreglo hacemos para que Dios no quede responsable. Si a todo esto le añadimos que damos por sentado, admitimos como hecho que el futuro existe y por lo tanto el destino, se contestan todas las preguntas para los calvinistas. Sí, se le contestan, pero surgen algunas todavía. Crean algunas, todavía quedan algunas preguntas. ¿Quién creó el destino? ¿Quién creó el futuro? ¿Quién creó las acciones para ser cometidas en esos futuros? Si Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Efesios 1:11, como nos citan los calvinistas para probar que todo ocurre bajo el control de Dios, entonces Dios sigue siendo responsable. Este texto de Efesios nos lo citan, nos lo tiran en la cara los soberanistas, ¿verdad? Eso que le gusta él, todo está bajo el control de Dios. ¿Okay?
¿Cómo se soluciona esto? Sencillo, ellos vienen y cambian las definiciones, ¿verdad? Empezamos, pero empiezan cambiando esclavitud al pecado, que es el hecho, y lo van a llamar libertad para pecar. Señores, estoy citando a Agustín, ¿ok? Así, aunque no hayan dos opciones, pecar y no pecar, el hombre es responsable de su pecado. O sea, si yo en vez de decirle el hombre es esclavo del pecado, yo digo, no, el hombre tiene libertad para pecar. Entonces el hombre es responsable de su pecado. Porque le está diciendo su libertad para pecar. Porque es la única libertad que tiene. Y eso es tremenda libertad. Y, pues, no, porque dijimos que si no hay dos opciones no es libertad. Pero ellos vienen, te dicen, no, el hombre es libre para pecar. Por lo tanto, entonces ya es responsable. Así, aunque no hayan dos opciones, pecar y no pecar, el hombre es responsable de su pecado. Desviamos la atención hacia el hombre, adjudicándole responsabilidad por su pecado, pues quien peca es el hombre, y evitamos relacionar a Dios como el autor del cambio de condiciones en favor de unos y en perjuicio de otros. ¿Quién se pierde? El que peca. Dios no lo hace pecar, lo llama a que no peque. Dios no es responsable de sus acciones. ¿Quién se salva? El que Dios sabía que iba a escoger la salvación y por eso lo eligió. Si se queda ahí, Dios no es responsable de quién se salva. Dios solo sabía que se iba a salvar. Pero quedan dos asuntos a discutir todavía. ¿Existe el destino si ya estaba determinado quién iba a escoger a Dios? ¿Y Dios creó el destino o predestinó todo suceso? Eso está ahí. Esa es la consecuencia de determinar, decidir, aceptar que la única responsabilidad de Dios o la única participación es que Dios sabía quién se iba a salvar. Y a eso le aplica la salvación. Pero eso quiere decir que hay destino o predestino. Entonces, ¿quién creó? ¿Entiendes? Ese destino sí existe para esa persona que se va a salvar o para esa persona que se va a perder. ¿Ok? Los predestinacionistas, esa palabra está fea, yo creo que no me voy a tener que editarla, recurren a negar que Dios tenga responsabilidad contra toda lógica, o recurren entonces, cuando tú los pones contra la pared, recurren a los misterios de Dios que el hombre no puede comprender. Y esto lo vamos a ver citando los textos de autores más adelante. O sea, cuando tú ves lo que dijo Agustín, cuando tú ves lo que dice la teología de Berkhoff, o sea, tú dices, pero esto no es lógico. Pero para ellos es perfectamente lógico. Y cuando ven que no es lógico, dicen, no, pero es que esos son los misterios de Dios. ¿Quién es la vasija para cuestionarse al alfarero? ¿Ven? Y ahí se levantan y te dan con la palabra en la boca y ganaron la discusión, ganaron el debate. Regresando a cómo los calvinistas tratan de librarse de que Dios no es responsable de la elección de unos y la perdición de los otros, mencioné que toman atributos de Dios y los redefinen para no adjudicarle a Dios responsabilidad. Primero mencioné la gracia. Definen la gracia como irresistible, lo pongo entre comillas, para que no falle, entre comillas, el plan de Dios. Esto es innecesario, pues si ya establecieron que el hombre es esclavo del pecado, que redefinen como libre para pecar, es incapaz de recibir la gracia. O sea, ellos no tienen que cambiar la gracia de resistible o irresistible o añadirle esa clasificación a la gracia de irresistible, porque es que de ninguna manera el hombre la va a recibir porque es esclavo del pecado. Hello. Así que el primer error es creer que porque el hombre no es capaz de recibirla hay que imponérsela, pues si no, nadie se salva. Señores, la gracia no depende de ser recibida para que sea gracia, solo depende de ser ofrecida.
Depende de ser inmerecida, pues si es merecida, ya no es gracia, es deuda. Esta es la definición básica y simple de la gracia. La gracia no depende de ser recibida para ser gracia. Depende solo de ser ofrecida. That's it. Dios ofrece su gracia. Porque es parte del carácter de Dios, es parte del atributo de Dios. ¿Ok? Y tiene que ser inmerecida, eso sí. Pero de todas maneras, el hombre de más está ponerle el sello de irresistible. Porque es que el hombre no la va a capturar, no la va a recibir. Eso era innecesario. Para esto definen la esclavitud para pecar como la incapacidad para recibir la gracia, desarrollando la doctrina de la depravación total del hombre. Uno de los 5 pilares del calvinismo, la depravación total del hombre. Que eso lo vamos a estudiar con calma en 1 o 2 secciones. Y ahí nos vamos a meter en los textos bíblicos. Fíjense que aquí yo no estoy usando muchos textos bíblicos. Estamos solamente definiendo racionalmente los conceptos y cuestionando racionalmente la proposición calvinista. ¿Ok? Así que entonces desarrollan la doctrina de la depravación total del hombre para explicar por qué Dios se la tiene que imponer al hombre. Por lo tanto, hay que imponérsela. Si la gracia es resistible, la responsabilidad de resistirla recae en el hombre y no en Dios. Pero ellos no quieren llegar a esa conclusión. ¿Entiendes? Porque no se le puede atribuir o adjudicar al hombre ningún tipo de participación, aportación, cooperación. ¿Ok? Por eso, no es porque la definición que ellos utilizan de la gracia está incorrecta y es innecesaria cambiar la definición de la gracia. Segundo, van al preconocimiento. Como ya expliqué en la primera parte de las definiciones, Dios no tenía que haber predestinado, creado o decretado los acontecimientos para conocerlos. Los que así piensan es porque dan por sentado el destino y el futuro. Si Dios solo puede conocer lo que ha decretado para que ocurra, es un Dios muy limitado y en nada superior a los dioses paganos. Usted sabe que hay teólogos que dicen eso. Dios conoce el futuro porque ya lo decretó. Te lo dicen así. Dicen, bueno, para mí eso es un Dios bien limitado. Bien limitado. Mi Dios es capaz de conocer todos los futuros posibles e imposibles para nosotros. Imposibles para nosotros. Y es capaz de conocer todas las acciones posibles de sus seres. Y todos los eventos posibles de cada acción posible. El que Dios haya creado seres libres capaces de hacer X acciones que van a provocar X futuros no condiciona su preconocimiento a uno en particular. Al Dios conocer los futuros de todos los seres y dejar en manos de la voluntad de cada uno qué acción escoger, la responsabilidad por cualquiera de los futuros siempre recae en los seres y no en Dios. ¿Me entiendes? O sea, esta es la forma correcta de liberar a Dios de toda responsabilidad por el destino de los seres. Tercero, la soberanía. Los calvinistas definen la soberanía como que nada ocurre fuera de la soberanía. Si algo ocurre que Dios no haya predeterminado, Dios no es soberano. El primer error aquí es que Dios no tiene que ejercer su soberanía en cada lugar y en cada momento del universo para ser soberano. No. Y te van a decir una serie de textos que cuando tú los ves en su contexto, no significan que Dios está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en cada lugar y en cada momento del universo.
Y eso, en su momento, cuando yo defina la soberanía, vamos a ver todos esos textos. ¿Okay? De la misma manera que Dios era soberano antes de crear. Dios es soberano aunque haya creado seres que actúen fuera de su soberanía. Pensar que Dios depende de haber creado para ser soberano es aceptar que Dios no era soberano antes de crear. El segundo error es creer que si Dios creó seres libres capaces de desobedecerlo, entonces Dios no es soberano. De la misma manera que la soberanía era soberanía antes de crear, y la soberanía sigue siendo soberanía después. La soberanía sigue siendo soberanía después de haber creado seres libres. Pero, ¿por qué Dios creó seres capaces de desobedecerlo? Si con crear los incapaces de desobedecerlo se hubiera ahorrado todo este drama. Es una pregunta legítima. Hay calvinistas que creen que uno es irreverente, blasfemo por hacer esa pregunta. No, una pregunta muy racional, muy lógica. ¿Okay? ¿Por qué Dios creó seres capaces de desobedecerlo? Si con crear los incapaces de desobedecerlo se hubiera ahorrado todo este drama. Pues ¿saben cuál es la contestación? Porque Dios es amor. Y aunque el amor depende de alguien que lo genere, el amor requiere ser reciprocado y ser reciprocado libre y voluntariamente. ¿De dónde yo me saco esto? En la Trinidad existen tres personas que se aman eternamente y con amor ágape. Nace de la voluntad de cada uno y es reciprocado libremente entre cada uno. Esa es la verdad de la Trinidad. El concepto de familia se genera en la Trinidad. Yo soy una familia de tres, eternamente. Pues esos tres se han amado eternamente, voluntariamente. No concebimos que haya una coerción que los obligue, porque no hay nada externo a ellos. Ellos mismos se aman eternamente, voluntariamente. Así que no es extraño, no es absurdo, no es una ridiculez pensar que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que eso incluyera la capacidad de que el hombre amara a Dios con la misma clase de amor con que la Trinidad se ama. Un amor voluntario que requiere una voluntad y a la vez libre, pues amor obligado no es amor. ¿De dónde yo me saco eso? La Biblia no lo dice, pero ¿de dónde yo me saco eso de que el amor obligado no es amor? Bueno, aparte de que es un hecho, si observamos, es un hecho. Self-evident en inglés. Yo no recuerdo un texto que describa lo que yo concluyo aquí, pero tampoco recuerdo un texto que describa se me fue aquí. Yo no recuerdo un texto que describa lo que yo concluyo aquí, pero tampoco recuerdo un texto en donde Dios obligue a alguien a amarlo. Si tú ves un texto donde Dios obliga a alguien a amarlo, ¿entiendes? Dios pide que le amen. Dios invita a que le amen. Dios nos amó primero y nos invita a amarlo. Así yo explico el libre albedrío. ¿Ok? Ya, vamos para atrás. ¿Por qué Dios tuvo que crear los seres libres moralmente? ¿Para que lo desobedecieran? No. Dios tenía que crearlos con la capacidad de desobedecer para que fueran libres. Tenía que darle por lo menos dos opciones, obedecer o no obedecer.
No podía meterlo en un universo con la opción de obedecer a Dios nada más, porque eso no es libertad primero. Pero ¿por qué más? Porque no es posible que esos seres amaran a Dios obligadamente. Piénselo, razónelo. Amor obligado no es amor. ¿Qué diríamos de un Dios que obliga a que la gente le ame? Que obliga a que la gente le sirva. ¿Sí? Como yo digo en la serie de Duros o Chulos, explicando por qué tenemos que ofrecernos a Dios como dulos, como esclavos. Es porque dice más de Dios, glorifica más a Dios, que 10 personas le amen voluntariamente a que 10 millones de personas lo amen obligadamente, a la cañona, a la fuerza. Piénselo, piénselo. Que de hecho esa es la tesis de Dios en el libro de Job. Job es capaz de amarme voluntariamente. El diablo dijo, nah, Job te ama porque tú lo obligas. Debes de con esa guasa por otro lado, dice el diablo a Dios. Yo le dije, bueno, vamos a apostar. Voy a Job. Métele mano. Prueba tu tesis, le dice Dios al diablo. Prueba tu tesis. El libro de Job no es calvinista. Y habla de la soberanía de Dios. Más. Yo creo que donde más textos hay que presentan la soberanía de Dios, después de los salmos, yo creo que es Job. Y cuidado, si hacemos la estadística, tal vez Job le gana a los salmos en presentar la soberanía de Dios. Pero la tesis, lo que se está discutiendo en Job, lo que se está probando en el libro de Job, es que el hombre es capaz de amar a Dios en la parangana. En la parangana. ¿Sabe quién ganó la apuesta, verdad? Ha ganado Dios. Ha ganado Dios. Por eso Dios hizo a los seres libres. No tenía que predestinarlos a amarlo. No tenía que inventar el futuro ya para que inevitablemente los hombres le amen, le obedezcan y le sirvan. No tuvo que crear una salvación. No tuvo que crearlos en la salvación para salvarlos. No. Y así que les invito a que vayan para atrás a las definiciones. Acuérdense, cuando vean el video anterior, ustedes pueden pararlo, escribir, tomar sus notas, hacer sus preguntas y me las pueden enviar por Messenger. ¿Ok? Así que gracias a los hermanos que me han mandado bonos de Navidad. Se les agradece. Recuerden que pueden enviarlo. Nitza, bienvenida. Recuerden que pueden enviarlo a HC03 Box 8156 Canóvanas, Puerto Rico 00729, o van a la página.com mía, pedrohrodriguez.com. Cuando le dan a enseñanza, ahí chiquitito dice donate, donar, y entonces ahí usted pues envía su donación a PayPal. Me han preguntado cuál es mi cuenta de PayPal, pues pedrohrodriguez.com. No, perdón. Esa es la página.com. La cuenta mía de PayPal es pedro-hipólito@hotmail.com. ¿Okay? Así que ya lo saben. Así que compartan este video. Preguntas me las pueden enviar a Messenger. Pueden enviarlas por el blog. Pero también o me pueden testear como quieran. ¿Okay? Pero Messenger pues viene a ser básicamente la parte más fácil que yo pueda darme cuenta que me enviaste algún mensaje o alguna pregunta. ¿Ok? Espero que ya pronto empiecen a aparecer estos estudios, las notas, empiecen a aparecer en la página.com
para que usted pueda verlas en una ventanita aparte mientras estamos hablando y discutiendo, o después usted puede hacer su estudio en privado e ir digiriendo esto con un poquito más de calma. Así que ese es más o menos así por encimita. Okay. Así que bienvenidos los que llegaron a última hora. Gracias por acompañarme en esta noche y por permitirme llegar desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus casas. ¿Okay? Dios les bendiga, Dios les cuide. Nos veremos en la próxima. ¿Okay?